días a todos. Muchas gracias, Yudiel, y a todo tu equipo. Gracias a la comunidad de People and Business que nos abre esta oportunidad y gracias a todos ustedes por enlazarse y regalarnos una hora de su tiempo. Bueno, pues vamos a dar inicio a la presentación. Esta es una alerta de que esta es una presentación de alto riesgo, no recomendable para todas aquellas personas que tengan problemas cardíacos, porque vamos a hablar de delincuencia, de violencia, del SAT, de multas, de penas, de cárcel. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que los empresarios pueden controlar todo esto. Y aquí les vamos a decir qué es lo que tienen que hacer para controlarlo. Entonces vamos a adentrarnos en las obligaciones, las responsabilidades y los riesgos de los empresarios frente a la ley antilavado, comúnmente denominada antilavado, y los cambios por venir, porque esta ley está próxima a reforzarse, ya tiene algunos meses en el Congreso y próximamente veremos algunas modificaciones. Como bien decía Yudiel, esta es una ley que se conoce y no se conoce, tiene muchos años de existir. Esta ley nace en el 2013, nace para que México cumpla con las evaluaciones de la regulación internacional que nos obligan a varias obligaciones que vamos a ver más adelante. Nace para darle cobijo o para ampliar el tema de la prevención del lavado de dinero al sector comercial y de servicios, porque este sector se ha vuelto o es y se ha vuelto altamente vulnerable. Entendamos que el sector financiero desde el año 2008, o sea, tiene más de 13 años ya con una regulación y una supervisión por parte de la autoridad para prevenir lavado de dinero, y esto ha complicado la operación de la delincuencia. Entonces, se ha volteado la delincuencia al sector comercial y de servicios y por eso se ha vuelto un sector altamente vulnerable. Como bien dice Yudiel, pensamos que esto es de otras esferas, es un tema que no nos llega, es un tema financiero, es un tema de efectivo, es un tema de políticos y veremos más adelante que desafortunadamente es un tema que estamos inmersos y bueno, pues podemos también ser parte de la solución para resolverlo. Ya lo decía yo, se va a reforzar. A México le hacen evaluaciones. La última evaluación que tuvimos como país fue en el 2017, el documento se emite en el 2018 y muchos de los cambios que hemos venido viendo en los últimos años tienen que ver como resultado de estas evaluaciones. Vamos a ver también más adelante qué pasa si no cumplimos. Es una ley que es necesario que los empresarios conozcan bien a profundidad. ¿Por qué? Porque tiene serias repercusiones que tienen que ver con daños patrimoniales y daños reputacionales, porque los empresarios tienen que adoptar modelos de trabajo distintos, que hoy en día la mayoría no lo están haciendo. Es una ley que impone penas privativas de la libertad y es una ley prohibitiva. Tiene restricciones para algunos sectores para recibir y hacer pagos en efectivo. Es una ley de interés público y de observancia general. Todos la debemos de conocer y entender por qué nos piden nuestros documentos y nuestra información y el riesgo que corremos de dar un documento falso o apócrifo. Evidentemente que los empresarios, el sector financiero la tienen que conocer. Recordemos que el desconocimiento de la ley no nos exime de su cumplimiento. Es una ley que tiene serias repercusiones y consecuencias. Veremos el temario. Vamos a empezar precisamente con las multas, sanciones y consecuencias, porque aquí hay una confusión. Si bien esta ley la comparamos con un tema fiscal, porque punto número 1, la supervisa la misma autoridad, el SAT. Punto número 2, las multas que impone el SAT se imponen como créditos fiscales. Y si bien es un tema igual de especializado que el fiscal, la realidad es que sus multas, sus sanciones, las consecuencias de la ley van mucho más allá que el tema fiscal. El tema fiscal nos ponemos al corriente de lo que no pagamos, pagamos multas y recargos y se acabó. Aquí no, aquí veremos que las consecuencias son mucho peores y es muy importante que entendamos que las multas y consecuencias de esta ley no son proporcionales al tamaño de las empresas, pero sí proporcionales al delito que se persigue, que es un delito grave, que es lavado de dinero.
Y bueno, vamos a ver rápidamente qué es el lavado de dinero. Nosotros pensamos que este tema del lavado de dinero debe de ser como el tema de educación financiera. Se debe de incorporar a los programas educativos de estudio. ¿Por qué? Porque nos afecta a toda la sociedad, porque desafortunadamente vivimos en un país muy violento, vivimos secuestrado por la delincuencia organizada. La Evaluación Nacional de Riesgos del año pasado que publicó la UIF indica que hay 19 grupos delictivos de gran tamaño en el país y estos grupos tienen células y estas células se componen de integrantes en todo el territorio y es muy complejo. Sin saber, podemos ser parte del problema, podemos estar ayudando a la delincuencia, pero también sabiendo podemos ser parte de la solución. Y bueno, los organismos internacionales han dicho después de 30 años de analizar este tema que la delincuencia no se combate con violencia, eso genera más violencia. Se combate atacando la fuente de poder y fracturando sus estructuras financieras y operativas. Y precisamente esto es lo que se persigue. Vamos a ver el contexto internacional y nacional. Nosotros pensamos como personas, para poder saber por qué estamos aquí, necesitamos entender de dónde venimos y cuál es nuestro contexto. Igual en este tema, vamos a ver rápidamente por qué pasa por qué vemos en el país que pasa lo que pasa. Y después le voy a ceder la palabra a mi socia Berenice para entrar ya de lleno a la ley, quiénes son los obligados, qué se tiene que hacer y sobre todo qué viene, porque vienen cambios importantes. Nosotros somos G México, ya nos hacía favor Yudiel de presentarnos, correcto, en suma tenemos más de 40 años de experiencia, elaborando manuales, operando y atendiendo autoridades, implementando control interno, estamos certificadas ante la Comisión Nacional Bancaria y somos especialistas en PLD, en prevención del lavado de dinero para el sector de actividades vulnerables. Tenemos un método único, práctico, sistemático, integral y automatizado de cumplimiento. Primero, ¿sabían ustedes que esta ley asigna las responsabilidades las responsabilidades del cumplimiento de esta ley recaen directamente en el Consejo de Administración o en el administrador único? Es una ley muy, muy dura. Es una ley disuasiva, sus multas, sus penas, sus sanciones son muy onerosas y es una ley prohibitiva. Prohíbe realizar operaciones a las empresas cuando no se tenga identificado al cliente y prohíbe realizar y recibir pagos en efectivo. Veremos las multas. Por cada incumplimiento, las multas se acumulan, son acumulativas. Por cada incumplimiento van desde 17,900 pesos hasta el 100% de la transacción o 65,000 UMAS que equivalen a 5.8 millones de pesos por cada incumplimiento. Por ponerles un ejemplo, la ley nos obliga a identificar al cliente y tenemos que pedir tanto datos como documentos. Por cada expediente podemos recibir multas que pueden ir desde 286,000 pesos a más de 1,900,000 pesos por cada expediente. Por cada aviso no enviado, la ley nos obliga a enviar avisos de las operaciones que realizamos que superan ciertos umbrales o ciertos montos. Por cada aviso no enviado, la multa va, la mínima, de 896,000 pesos. Este es el catálogo de multas que, como pueden ustedes ver, van desde 200 sumas hasta 65,000 UMAS, que es el equivalente a un poco más de 5.8 millones de pesos, o bien desde el 10 al 100% del acto u operación, lo que resulte mayor por cada incumplimiento. Les voy a poner un ejemplo. Un distribuidor de autos vende un carro de 200,000 pesos y no cumple con los requisitos de la ley, la multa puede ser hasta de 5.8 millones de pesos. O bien, un carro caro que valga 2 millones de pesos, por tener incumplimientos severos, la multa puede ser por el 100% del acto o la operación que se haya realizado. Nosotros hemos tenido clientes y más adelante les vamos a compartir 3 historias reales de clientes que los han multado con 30, 40, 50 millones de pesos por un ejercicio revisado. Por eso decíamos,
Las multas son proporcionales no necesariamente al tamaño de las empresas, sino al delito que se persigue. Se sabe, no hay mucha información, pero la información que tenemos es que en un año y medio el SAT ha impuesto 1,966 millones de pesos de multas. La multa promedio es de 1,8 millones de pesos y la multa más alta ha sido hasta por 100 millones de pesos. Y recordemos que esto no tiene que ver con el tamaño de las empresas. Tiene que ver con la actividad y más adelante veremos qué empresas son las que tienen que cumplir del tamaño que sean. Lo que rige es la actividad, por eso, como bien decía Yudiel, este es un tema que pensamos que no es para las pymes, pero pues todos estamos involucrados. También el SAT ha incrementado en forma importante sus visitas de inspección en un 260% y lo vemos cada vez más activo y veremos más adelante por qué está sucediendo todo esto.